el peso que ya no puedes cargar. El amanecer apenas despertaba cuando Aidan, un joven conocido por su corazón noble pero heridas viejas, caminaba por el sendero angosto que bordeaba la montaña de Aralún. Sobre su espalda cargaba un morral viejo, desgastado. Pero lo más pesado no era el morral, sino lo que simbolizaba. Todo lo que no había podido soltar. Dentro de ese equipaje llevaba recuerdos que ardían como brasas, culpas que lo perseguían en silencio y nombres que todavía le dolían, aunque los años hubieran pasado. Mientras avanzaba, el viento susurraba entre las rocas, casi como si quisiera advertirle algo. Pero Aidan no escuchaba. Solo conocía un camino: seguir cargando lo que le hacía daño, creyendo que si soltaba, perdería algo esencial, sin saber que lo que realmente perdía era su fuerza, su visión, su destino. A mitad del sendero, una voz profunda y firme retumbó detrás de él. «Aidan, ¿hasta cuándo seguirás cargando lo que no te pertenece?» El joven se giró y vio a un anciano vestido con túnica blanca y ojos llenos de una paz que no era de este mundo. Nadie lo conocía en el pueblo, nadie sabía su nombre, pero todos lo describían igual. Aparece cuando un alma está a punto de romperse o de despertar. Aidan tragó saliva. Yo no puedo soltarlo. Si lo dejo caer, ¿qué quedará de mí? El anciano sonrió con ternura. Todo lo que realmente eres. Aidan quiso dar un paso, responder, preguntar, pero el anciano alzó una mano y señaló el morral. Antes de avanzar hacia tu destino, tendrás que tomar la decisión que más temor te da. En el aire quedó flotando una tensión tan intensa que parecía que el tiempo mismo contuviera el aliento. Y justo ahí, la montaña comenzó a temblar. La roca bajo sus pies crujió, anunciando que algo estaba a punto de cambiar, para siempre. El poder de dejar ir. En un valle escondido entre montañas antiguas, vivía Aidan, un joven conocido por su fuerza, pero también por la pesada carga que llevaba en el alma. Desde niño había aprendido a aferrarse, a personas, a lugares, a recuerdos, incluso a dolores que ya no tenían razón de existir. Una mañana, el anciano del valle, un sabio llamado Lior, lo llamó con una voz profunda que parecía venir de los árboles mismos. Aidan, ha llegado el momento de emprender un viaje que cambiará tu destino. Pero antes, deberás soltar aquello que te ata. Aidan sintió un nudo en la garganta. No sabía por dónde empezar, ni qué significaba realmente soltar. Solo sabía una cosa: tenía miedo. Aún así, dio un paso adelante, porque sabía que su vida no podía seguir igual. Y así, con el corazón inquieto, Aidan se preparó para abandonar el valle. Nunca imaginó que, al cruzar su frontera, la primera prueba lo esperaría justo al otro lado del sendero. Cuando soltar se vuelve una batalla interna, el viento de la montaña golpeaba el rostro de Elian mientras avanzaba por el estrecho sendero. Cada paso pesaba más que el anterior, no por cansancio físico, sino por la lucha silenciosa que llevaba por dentro. Había dejado atrás mucho, pero lo que no podía dejar ir era aquello que nadie veía: el miedo a quedarse vacío. Mientras subía, recordó las palabras del anciano de la torre: no es el peso lo que te rompe, sino la resistencia a soltarlo. Elian apretó los puños. ¿Y si lo suelto y pierdo lo único que me quedaba?, murmuró. El silencio respondió. Ese silencio que dolía, pero que también invitaba a escuchar lo que había dentro del propio pecho. Sin embargo, justo cuando pensó que no podía más, el camino se abrió de pronto hacia una explanada donde lo esperaba algo inesperado. Una puerta de piedra gigantesca, cubierta de símbolos que brillaban como brasas vivas. El corazón de Elian dio un vuelco. ¿Qué es esto? Y allí, justo en el centro de la puerta, un grabado con una frase que lo hizo temblar: nada nuevo puede entrar hasta que lo viejo salga. Elian tragó saliva, porque sabía perfectamente qué tenía que soltar para que la puerta se abriera, y sabía también que esa decisión cambiaría todo. La brisa se detuvo. La montaña quedó en absoluto silencio. Elian dio un paso adelante. Cuando soltar duele, pero libera. El viento nocturno seguía empujando a Elian mientras avanzaba por el sendero que lo llevaba fuera del valle donde había dejado lo que más quería. Cada paso parecía arrancarle un hilo del alma, como si todo dentro de él gritara que regresara.
Pero algo nuevo comenzó a ocurrir. Un silencio extraño, profundo, pero no vacío. Era ese tipo de silencio que se siente más que se escucha. Ese silencio que aparece justo después de una decisión difícil, cuando el corazón todavía tiembla, pero sabe que ha hecho lo correcto. Elian se detuvo, miró sus manos. Ya no estaban apretadas, estaban abiertas, y con las manos abiertas, por primera vez en mucho tiempo, pudo sentir cómo una brisa cálida envolvía sus dedos, como si el cielo mismo lo felicitara. Dejar ir no te quitó, te liberó. Ese pensamiento lo estremeció, porque entendió que lo que su corazón llamaba pérdida, Dios lo estaba llamando proceso. Pero justo cuando esa paz comenzaba a asentarse, un sonido lejano rompió el silencio. Un crujido, un movimiento entre los árboles. Elian alzó la vista, tensó los hombros, y en cuanto dio un paso hacia adelante, el bosque entero pareció guardar la respiración. Algo se avecinaba, y presentía que lo que estaba por aparecer conectaba directamente con el acto de soltar, y con su destino. Cuando soltar duele, pero sana. El cielo se había teñido de un gris espeso cuando Elian llegó al puente antiguo que cruzaba el río Halion. Allí, el viento soplaba como si empujara o susurrara. Era un lugar donde muchos venían a dejar atrás cargas invisibles. El niño anciano, sí, ese que parecía pequeño, pero caminaba como quien ha vivido más de 100 vidas, se sentó a su lado sin ser invitado. ¿Has notado que lo que más duele dejar ir es lo que más te ata?, preguntó, moviendo los pies sobre el borde del puente. Elian respiró hondo, porque duele cuando alguien dice en voz alta lo que uno quiere ignorar. No quiero perder lo que amo, respondió con sinceridad. ¿Y no es peor perderte a ti mismo por aferrarte? Esa frase fue un golpe certero. El río corría bajo sus pies, furioso, pero libre. Elian entendió que su corazón era ese río, y que él le había puesto barreras, temiendo que algo valioso se fuera, cuando en realidad lo valioso era él mismo avanzando. El niño anciano se levantó y señaló el agua. El que fluye, vive. El que se estanca, se pudre. ¿Qué eliges tú? Elian tragó saliva. El viento sopló más fuerte. El puente crujió. Su alma también. Y justo antes de responder, algo inesperado ocurrió. Lo que pesa te detiene. Lo que entregas te libera. El viento de la montaña soplaba con una fuerza distinta esa mañana. Era como si incluso el clima estuviera empujando a Elian a seguir subiendo. Había dejado atrás el valle donde tantas veces lloró por lo que perdió, y ahora, frente a un sendero estrecho y empinado, sintió que algo dentro de él también estaba escalando. Mientras ascendía, recordó aquellas palabras que el anciano le dijo días antes. Elian, algunas bendiciones no llegan porque tus manos están demasiado ocupadas aferrándose a lo que ya no es tuyo. Aquella frase había perforado su corazón. Por primera vez, Elian comprendió que no se trataba solo de superar, sino de soltar. A mitad del camino encontró una roca enorme bloqueando el paso. La empujó, la rodeó, intentó moverla, pero nada funcionaba. Cansado y frustrado, gritó al cielo: ¿por qué siempre hay algo que me impide seguir? ¿Por qué nada es fácil para mí? El eco repitió sus palabras, y luego silencio. Un silencio tan profundo que parecía una respuesta. Y entonces lo comprendió. La roca no estaba ahí para detenerlo, sino para obligarlo a soltar el peso que cargaba. Elian dejó caer su mochila. Dentro estaban objetos del pasado, recuerdos, culpas y lágrimas que nunca había dejado ir. Al soltarla, su cuerpo se sintió liviano, y su alma también. Con un suspiro renovado, levantó la mirada y vio que el sendero, sin el peso, se volvía más fácil de transitar. Dio un paso, luego otro, y la montaña pareció abrirle camino.